Bien, entonces, señores, vamos a iniciar capítulo 14, concepto de enrutamiento, y vamos a hacerlo directamente de la currícula. Me explico. Aquí habla del proceso de los conceptos de enrutamiento de manera general, recordando que el enrutamiento puede ser estático o puede ser dinámico. Y cuando es estático, puede ser tradicional, sumarizado, óptimo o por defecto, y también puede ser flotante. Y que cuando el enrutamiento es dinámico, es a través de un protocolo de enrutamiento que puede ser uno de tres. En nuestro caso, como CCNA, enrutamiento basado en el protocolo de enrutamiento RIP, dinámico con EIGRP o con OSPF, que son los protocolos que vamos a ver en todo el proceso de CCNA. ¿Ok? Vamos, ya manejamos la parte de configuración básica, entendemos entiendo que manejamos la parte de la tabla de enrutamiento porque eso lo vimos desde Router Sync, y aquí vamos a ver algunas comparaciones entre lo que es RIP, perdón, dinámico y enrutamiento estático. ¿Ok? Bien. Iniciamos. Si observamos, obviamente, la función del router debemos recordar que es enrutar. Y enrutar es llevar un paquete de un origen a un destino, pero el router busca en la tabla de enrutamiento, verifica de manera secuencial y al encontrar una coincidencia, toma una decisión basada en esa entrada que tiene la tabla de enrutamiento. Eso mismo hace el otro router, verifica, cuando él ve que él conoce ese destino, lo manda hacia donde va. A ese proceso se le llama enrutamiento, la búsqueda de cómo llegar a su destino. ¿Ok? Bien. Ahora bien, el router tiene tres opciones para poder determinar la mejor ruta. Bien. Cuando recibe un paquete, perdón, para tomar la decisión de cómo llegar al destino, tiene la opción de conocer el paquete cuando él se envía y llega al router. Él puede tomar la decisión y decir, verificar, espérate, yo tengo que verificar en la tabla de enrutamiento para saber si ese destino al que va dirigido, que en este caso es la 3.0, existe. Y él comienza a hacer la revisión aquí en la tabla de enrutamiento. Esta es la 1, no es esta es la 2, esta es la 3. Perfecto. Como esta es el destino, la 30/24, lo conozco a través de S, y la S es estático, según dice esta leyenda que está aquí, que recordemos que nos dice todos los detalles de las rutas. En este caso, la S significa que lo conoció a través de enrutamiento estático. Ok, dice que yo tengo, eso está a un salto y que mi distancia es 0, mi métrica, perdón. Entonces dice que para yo poder llegar a este destino, a la 3.0, debo irme o enviar la información a la 192.168.2.2, que es la dirección IP del router al que yo voy a saltar, que es la dirección IP de este router 2, porque la vía es la dirección IP del otro.
Dice esta tabla de enrutamiento que es el que tiene esa dirección, el que sabe cómo llegar ahí. Por lo tanto, él se lo envía. Él le envía la información por la serial. Este recibe la información y dice, ah, pero espérate, eso va hacia el destino 3.0. Y al verificar, confirma que la 3.0 está conectada directamente por su FASIDELNE 00. Dice, ah, bueno, ya no tengo más que revisar. Aquí dice que sí, está conectada a mí. Entonces, yo lo que hago es que la envío por la interfaz Ethernet. Y ya de ahí en adelante se encarga el equipo de capa 2 al que pertenece esa red. Ok, Profesor, disculpe, arriba. adelante. ¿Dónde estábamos? En el caso de que el router estuviera más de una conexión y él no conociera cuál de los equipos, de los routers que están conectados a él, es que conoce esa dirección. Él lo hace igual que los switch, lo envía a todos. No, el router cuando toma decisiones tiene tres formas de tomar las decisiones. Cuando recibe un paquete, él o la conoce. Si la conoce, él la envía por la interfaz donde la conoce. O no la conoce, si no la conoce, él descarta el paquete. Ahora, puede ser que no la conozca, pero tenga configurado una ruta estática por defecto que se traduce. Todos los paquetes que te lleguen y tú no sepas para dónde va, envíalo por esta vía. Entonces, si él no conoce el paquete y no tiene una ruta, él descarta el paquete. Él no hace broadcast. Recuerden que el broadcast llega al router y ahí murió. Sí, sí, pero Chévere. quería confirmar. Chévere, gracias. Excelente, excelente. Bien. En ese sentido, miren esta topología, que es la topología que nosotros también, o más bien una topología que vamos a trabajar en Dual Stack. Muchos dirán que, ¿quién sabe qué es Dual Stack? Aló, 1, 2, 3, probando. Que tiene dos enlaces. ¿Qué tiene? Sí, más que tener dos enlaces, es que tiene dos direccionamientos, o sea, tanto IPv4 como IPv6. Entonces nosotros vamos a realizar esta topología tanto en IPv4 como en IPv6 y también tanto en RIP como en estática. Lo que implica es esto que le estoy enviando. Déjame ver, dice jueves. Dice aquí, momento. Realiza la presente topología con el protocolo de enrutamiento RIP. La misma debe funcionar. A ver, esperen ahí. La misma debe funcionar tanto en IPv4 como en IPv6. ¿Quién no entendió el requisito?
Si observan en su grupo de WhatsApp, ya le envié su primera tarea. ¿Ok? Y luego dice que realice la misma topología con enrutamiento estático lo más óptimo posible. Primero de forma tradicional y luego copie la topología y realícela lo más óptimo posible. Ok. Dicho esto, le acabo de mandar al grupo las primeras dos tareas que está basado en esta topología. Ok. Cuando nosotros estuvimos trabajando, ¿alguno de ustedes tiene inconveniente o no entiende lo que es la parte de dual stack? Ok. Recuerden que en esta parte de arriba, en esta parte superior, dice que en IPv4 tú vas a poner esta misma dirección 10.0.1.0, ¿verdad? Barra 24, esa es la red. Y esta va a ser la 10.0.1.10. Y miren aquí, en esta parte de arriba, dice que está conectado a la Gigabit 00 y va a ser la punto 1 de esta misma dirección. Y la serial, tanto esta como esta, van a estar dentro de esa dirección IP. Y esta Ethernet va a estar dentro de esta dirección IP. Entonces, asimismo, en la parte de abajo de la topología, en esta parte de abajo, vamos a verla un poquito más grande. En esta parte de abajo, quiere decir que en la misma topología tú le vas a configurar IPv6 en el campo de IPv6, la punto 10 de esta dirección, 201, 2.db8, 2.ac, 2.1, 2.2.10, mírenlo ahí. Y esta es la dirección de red. Y esta en la parte de abajo tiene que en esta interfaz Gigabit 0 tú le vas a configurar IPv6, pero con el 2.2.1. Estamos hablando que aquí es esta misma dirección, 2001 db8 acá 2.1, 2.2.1 barra 64, que es la dirección IP que lleva esta. Y la serial, mire, o sea, quiere decir que la parte de arriba, esta parte de arriba, contempla el direccionamiento IPv4 y la parte de abajo contempla el direccionamiento de IPv6 en las mismas interfaces. Eso es en toda la topología. O sea que eso no va a tener, no tiene tampoco un gran, digamos, nivel de dificultad. Ok, claro, eso es para nosotros poder desarrollar tanto IPv4 como en IPv6. Profe, pero estático, ¿cómo estático? Ok, ya mandé la tarea y obviamente el capítulo 15, que es este que viene, vamos a desarrollar la parte de estático, que ahí es donde nosotros vamos a entender mucho mejor. Por ahora, solamente son 3 routers, estos 2 routers que tienen 2 Ethernet cada uno y un enlace serial. Y uno que va a representar la dirección como si fuese Internet. Se llama router ISP, que va a tener este esquema de direccionamiento. Y el único requisito
es que toda la topología debe comunicarse de forma exitosa tanto con el protocolo de enrutamiento dinámico RIP como con ruta estática. Simple. Bien. Ok. Continuamos. Recordemos que en la tabla de enrutamiento podemos conocer las redes que están directamente conectadas porque están representados con una C. Las redes que están remotas podrían variar dependiendo de cómo tú la conociste. El protocolo de enrutamiento RIP se representa con una R, OSPF con una O e IGRP con una D. Ruta estática por defecto con un asterisco. Si es una estática con una S, o sea, dependiendo de cómo tú conociste, cuál fue la forma, qué protocolo o qué estrategia tú la utilizaste, y ahí él obviamente ya determina, o tú puedes determinar cómo conociste ese destino por su leyenda, que ya obviamente conocemos que el protocolo RIP es con una R, que es el que más nosotros, pues, digamos que manejamos. ¿Preguntas? Bien, miren aquí esta topología, más bien esta gráfica, una gráfica muy, digamos que está chula, pero esto lo que indica es cómo el router toma decisiones, que fueron las decisiones que yo le dije ahorita. Él verifica el paquete. Recuérdense que cuando va a llegar una información al router, es enviada por un host y va a datos, segmento, paquete, tramas y bit. Cuando llega a capa 1, sale por la tarjeta de red, va por el cable, llega al router por capa 1, se desencapsula de bit, se convierte en trama, porque es lo que maneja capa 2, y la trama la entrega a capa 3 como paquetes. Al llegar a capa 3, él abre el paquete, verifica el campo de la dirección destino, que es lo primero que aparece. ¿Ok? Ahora bien, ese campo de dirección destino dice la dirección de red hacia dónde va. Y ahí es donde él dice, bueno, si no lo conozco, lo descarto. Él no hace más nada de que, bueno, pero no. Si no lo conozco, no está en la tabla de enrutamiento. Okay. Ese destino yo lo verifico en mi tabla de enrutamiento, una por una. No esta, no esta, no esta. No está. Si no está, yo lo descarto. No importa que tenga dentro. Ahora, si aparece en la tabla de enrutamiento, yo tomo la decisión porque en la tabla de enrutamiento me dice, tú lo conociste por esta vía. Y se lo envío a esa dirección. Ya de ahí en adelante, él es el que sabe a quien yo se lo envié. Y como dije, la tercera opción es que si no lo conoce, pero tiene una ruta por defecto, la ruta por defecto, todo el mundo aplica. Porque la ruta por defecto dice, todo lo que tú no conoces, envíalo por aquí. ¿Qué es lo que tienen configurado las empresas y lo que los proveedores de servicio le configuran a los modems DSL o router del hogar? ¿Por qué? Nosotros, días anteriores, dimos, por ejemplo, un ping a google.com y ahí pudimos verificar que Google, más que un nombre que está siendo traducido, más bien, Google es esta dirección, una de tantas, que está siendo traducido por un servidor DNS público
Pero ya desde mi máquina yo puedo determinar que cuando yo quiero una solicitud de Google es a una dirección IP. En el caso mío, a esta, al menos el día de hoy. Esta dirección quiere decir que cada vez que yo entro aquí y le digo google.com y que me busque algo, yo le estoy haciendo una solicitud, pero es a esa dirección IP. Cuando yo lo envío y mi router, el router del hogar, recibe la información, él no conoce a todas las direcciones IP del mundo, por lo tanto, yo sé que él no conoce esa. Pero tiene una ruta que dice, lo que te llegue que tú no conozcas, envíaselo a quién. Ellos tienen una ruta dirigida hacia el proveedor al que me está sirviendo internet. Pero el que me está sirviendo internet no conoce el mundo entero, él conoce nada más las de él. Y tiene una ruta por defecto que es al que le sirve internet a él. Vamos a suponer, yo estoy recibiendo de Wiz. Ese Wiz está dirigido a Claro Dominicana. Pero Claro Dominicana, los servidores de Claro Dominicana no conocen el mundo entero. Ellos conocen una gran parte de sus servidores. Pero ellos no conocen todas las direcciones del mundo. Y dice, y tienen una ruta por defecto diciendo, todo lo que tú no conozcas, envíaselo a quien te está brindando el servicio. Que es un ISP nivel 2. Asumamos que es, obviamente, Claro, o en este caso Codetel, de Puerto Rico. Pero el servidor de Puerto Rico no conoce a todo el mundo. Él conoce a todo lo que conoce y lo que no, dice, tiene una ruta por defecto diciendo, todo lo que yo no conozca, envíaselo y sucesivamente hasta que llegue al punto donde está la dirección, que en este caso es Google. Así funciona la ruta por defecto. Adelante, Isaac. Me surge una pregunta ahí, profe. A la hora de que, ok, el router no conocía ese paquete, lo mandó por la ruta por defecto. Y al final, cuando llega el resultado, me imagino que va a volver por la misma ruta el router, o sea, la respuesta. Claro, claro. Ya cuando el router quiera volver a mandar un paquete a ese destino que ya él conoció por la ruta por defecto, ¿él lo enviará por la ruta por defecto o él lo cree en su tabla de enrutamiento? El destino, no. El destino, él no guarda direcciones destino. Dice, O ya sea, lo digo conocí una la vez. ruta. No. Sigue igual. Porque todo lo que él no conoce, él lo hace a sí mismo. Cuando él le llega la información, esa información de ese destino, él no la guarda. Ok, porque él seguirá no conociéndola porque no está en su tabla de enrutamiento. No, es que los routers no tienen suficiente memoria y procesador. De verdad, me queda claro. Te cobro un chingo. Disculpen ahí que estaba cobrándole una cinta al hijo mío que se está haciendo unos guantes. Le dije que se lo voy a cobrar a él. Si lo encuentra vacío, fue tu culpa. No tengo que ver. Y estoy dando clase. Disculpen, señores. Oh, pero él está usando la cinta así, haciéndose de que unos guantes. ¿Y este tipo? Yo espero que ustedes, lo de ustedes, no le usen la cinta así. Bill. Bien. No, yo no tengo, profe. No tiene, manito, te pierde de mucho. Sigue practicando para que salgan bonitos, pero ya está bueno. Está bien, está bien. Eh, Bien, entonces, señores, ese es el proceso realmente de la toma de decisión y cada uno de estos detalles. Obviamente, aquí te dan detalle, mira, la interfaz y bla, bla, y se sigue hablando de informaciones, pero es información que deben manejar
Esto en el caso de que no coincida la ruta, ¿ok? En caso de que sí coincida y en caso de que exista una ruta por defecto. Que es como funciona el envío del paquete. Y miren aquí una gráfica o una animación más bien de cómo puede llegar de un origen a un destino. Voy a enviar la información, verifico, dirección origen, dirección destino, el alma todo, ok, pero se deben armar ahí, primero en la PC. Miren que está Macadre y todo lo demás, y eso lo maneja la PC, porque la PC pertenece a capa 7. Luego de tener todo eso, entonces le envía. El router 1 recibe el paquete, ¿verdad? Y él lo que hace es esto, mírenlo ahí. Luego de que él recibe el paquete, desencapsula los datos, pero dice, espérate, vamos a investigar más. Yo debo primero, esto lo quito, porque esto es capa 2, eso yo no tengo que ver con eso. Pero este campo, que es el campo de IP, sí me interesa. Y verifica la tabla de enrutamiento. Ah, mira, aquí está, aquí, está aquí, está aquí. No, así, mira, espérate. Ese destino lo conozco. Ah, pues entonces déjame enviarlo. ¿Por dónde? Por donde me dice que yo conocí a esa redestino. ¿Ok? Y hace el proceso de a quién lo voy a enviar a mi siguiente salto, a la 2.2. ¿Ok? Y es cada uno de esos detalles, él lo va agregando. Recuerden que la MAC-Adre tiene incidencia local y ya él le quita la MAC-Adre origen y destino, porque la origen es esta, destino es él. Pero cuando está entre ellos dos, él dice, ah, no, déjame ponerle que la origen soy yo y el destino es allá, la de él. Pero ¿qué hace el router 2? Miren ahí, el router 2 hace el mismo procedimiento. Hace el mismo procedimiento porque él no trabaja en base a lo que hizo el otro. No, no, no. Él abre el paquete, verifica, confirma, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. A eso se le llama routing. Enrutamiento, que es el proceso o la función del router. ¿Preguntas? ¿Dudas, aclaraciones, inquietudes, aportes? Bien. Obviamente es el mecanismo de manera general de lo que es la, digamos que, enrutamiento como tal. Y aquí, miren esta que es la misma topología que yo le envié al grupo para las tareas, la tarea 1 y 2. Pero ahora sin los cuadritos. Ahí está en blanco. Allí tenía colores y aquí no tiene colores. Simple como eso. Ok. Recuerden que la tarea 1 es realizar esta misma topología con el protocolo de enrutamiento RIB, pero en ambas versiones, tanto en IPv4 como en IPv6. Y la segunda tarea es hacer esta misma topología, pero en ruta estática, primero de forma tradicional y luego lo más óptima posible. Ahí sí, yo hago la tradicional, copio eso, pego en el mismo archivo o en otro y entonces la configuro de nuevo. Bien, excelente. Que obviamente vamos a tratar esa. De hecho, miren ahí, voy a, vamos a poner un poquito más grande para hacerle un print screen. Esta es la topología que, ok. Vamos a tratarla como esta topología. Digamos, vamos a dejarle el cuadrito negro para que se vea
Entonces, esta será nuestra topología, que ya yo le envié obviamente a ustedes. Continuamos aquí. Perfecto. Claro, recuerden que lo primero que nosotros debemos desarrollar es la configuración básica. Entre eso tenemos los comandos enable, configure terminal, hostname, enable secret, line console, login synchronous, los diferentes login y password, tanto de la consola como de la BTY. Bien, el banner mount, entre otros elementos básicos, y que la misma configuración básica de esto que está aquí, miren ahí, esta topología que es nuestra tarea, aquí, miren ahí, esta es la solución de la tarea a nivel de configuración básica. Pero esta es la solución de la tarea a nivel de la configuración básica de IPv6. Que lo que ustedes tienen que hacer aquí, obviamente aquí te está dando solo la perspectiva de R1, pero no estamos dejándolo así a la brigandina, a lo loco, a la suerte. No, 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 no. Mira, aquí te está diciendo que lo primero que tú debes hacer es decir IPv6 Unicast Routing. Entrar a interfaz Gigabit 00, que mírenla ahí, que dice Gigabit 00. Y en esta interfaz Gigabit 00, ¿cómo configuro la parte de arriba que es IPv4? Mírenlo ahí. Le digo, bueno, una descripción, pero ya eso es opcional. IP address 10.0.0.1 con /24. Ya ahí configuré esta de arriba. ¿Cómo configuro esta de abajo, que es IPv6, que es la 20.01, 2.db8, 2.acad, 2.1, 2.2.1? Miren aquí, dice IPv6 address, miren la dirección ahí. O sea que lo que yo le estoy solicitando es más una transcripción, porque ya le estoy dejando aquí cómo realizar, pero no solo una. Mira, ahí está también la parte de la Gigabit 01, mírenlo ahí, 01, que es la LAN 2, y miren ahí la parte de IPv4, miren la parte de IPv6 y el link local de esa interfaz, y la serial también. Obviamente sería algo tosco, en vez de ayudar, también hacer el DR2, porque ya te estamos dando el DR1. Y tú lo que tienes que hacer el mismo procedimiento, pero en R2, con el esquema de direccionamiento que está en R2. ¿Ok? O sea que esa topología que yo le mandé, que deben ser configuradas en Dual Stack, está aquí resuelta, pero deben realizarla ustedes, porque esto entra por la práctica, esto entra por los dedos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de la configuración básica? ¿Ninguna? Recordemos que en el capítulo 11 de CCNA1 yo decía que la configuración de un router de manera básica, de un router en general, se dividía en tres fases. Me gusta decir que se divide en tres fases porque es la más elemental. Primera parte, la configuración básica. Mírenla aquí. Configuración básica. Segunda parte o segunda fase, configuración de interfaces. Mírenla aquí. Configuración de interfaces. Y la tercera fase es el enrutamiento, que ahí es donde entra la tarea. Bien, que en el caso de RIP, ustedes, bueno, RIP, router RIP, pam, 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 pam. Y en la ruta estática, pues más adelante le voy a indicar cómo desarrollar la parte de la ruta estática. Obviamente,
Aquí en el capítulo te da los diferentes comandos de verificación en caso de que surja algún inconveniente, pero si no surge, profesor, bueno, de todos modos, genera el comando show interface brief en el router para que tú veas qué da ese resultado. Ya previamente lo habíamos hablado, pero de todos modos, esto es para que ustedes siempre lo realicen. Y miren aquí en la parte de abajo, donde le da los resultados que debe darle la topología de la tarea. Ustedes lo verifican, ustedes lo confirman, lo verifican, lo confirman para que entonces usted diga, ah, bueno, sí, sé que estoy bien porque tengo los mismos resultados. O parecidos, no tienen que ser lo mismo, pueden ser parecidos. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, profesor. Adelante. En algunos casos, yo me saltaba la configuración básica del router. Para ganar tiempo, me voy a ver directamente los requisitos. Hay que colocar Wilkin, dentro de las tareas la configuración básica del router. ¿Sí? la primera parte no la escuché. Escucha. Yo le decía que en algunas asignaciones yo me saltaba la configuración básica del router y me iba, por ejemplo, directamente a configurar la interfase y los requisitos que estaban solicitando en la tarea. Hay que obligatoriamente poner la configuración básica del router. Esa es la recomendación. Sí, porque ya es una tarea formal. Ok. Bien. ¿Alguna otra inquietud? Percibo que la idea de que se ejecute la configuración básica es que se desarrolle, se cree la costumbre de hacerlo. No vaya a ser que uno configure interfaces, haga enrutamiento y deje el dispositivo a expensa de los mañosos. Correcto, de hecho. Y ahí, obviamente, en ese proceso de desarrollo ya debemos ir adaptándonos a la generalidad de manera formal. Recuerden que también le hablamos del TXT, que ustedes pueden utilizar un TXT con la configuración básica, un copy-paste y ya. Bien. O digo, bueno, yo quiero, déjame hacer un TXT bien chulo, bien chévere, porque así nada más tengo que cambiarle los nombres. Trabajo directamente en la parte de enrutamiento, pero al final copio y pego mi configuración básica porque es parte de la tarea. Chévere. Bien. De todos modos, la tarea que le estoy asignando es en Packet Tracer. Es independiente. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes observan aquí, ustedes le dan a descargar y este PKA también le puede ayudar si así usted lo desea, porque, wow, no me acuerdo o por alguna razón estoy oxidado o whatever. Este PKA obviamente forma el requisito y la topología que yo le estoy solicitando, pero yo le estoy solicitando la topología, mírenla ahí, por Packet Tracer, no este PKA. Profe, pero es lo mismo. Ah, pues yo lo voy a hacer ahí, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Sí, es una opción. Pero mi recomendación es que lo haga y que esta tú la puedas utilizar como referencia. ¿Me entienden la idea? Además de que aquí te está diciendo un porcentaje de todo lo que está en esta parte de ahí. Lo digo porque la idea de esto es desarrollar los conocimientos. Y sería más fácil el PKA, porque en el PKA yo nada más verifico, entro, veo el porcentaje y ya yo sé que está en un 80, un 100%. Ya no hay que verificar más nada.
en el que ustedes van a hacer, que es un PKT o un Packet Tracer no automático, hay que entrar, verificar, dar PIN y todo eso. Bien. ¿Preguntas, dudas? Pero tienen ahí la opción, o sea, tienen la opción de verificar, de darle a esto. Déjame yo primero hacer esto para yo ir y hacerla más suave, más sencillo, más, pero es una cuestión para que practiquen. ¿Ok? Si observan, miren que el PKA también tiene todas sus direcciones, su interfase identificada, etcétera, etcétera. Ok, con respecto a la parte de la tabla de enrutamiento de esta o de cualquier otra topología, recordemos que el comando show IP-row es el comando que nos muestra la tabla de enrutamiento. En la parte superior está los códigos, que es la leyenda de cómo te va a salir cada una de estas opciones que están en esta parte frontal, que es lo que te dice si es local, si está conectada directamente, si es estática o si es a través de cualquier protocolo de enrutamiento, ya sea RIP, ya sea EIGRP, ya sea OSPF o cualquier otro. Bien. La dirección que le subsigue es la dirección de red con su máscara de subred. Pero la dirección de red destino, no la tuya. O sea, no es la que está directamente conectada, sino la destino. En este caso, obviamente, luego te dice si está directamente conectada y a qué interfaz está directamente conectada. O si no lo está, te dice, este es a través de un protocolo de enrutamiento. Lo sé porque dice que es OSPF, que es una red destino, que esta es la distancia administrativa que le corresponde a OSPF. En RIP es 120, aquí es 110. Y que esta es la métrica, que en RIP son los saltos, pero en OSPF el cálculo que hace el protocolo para llegar a ese destino. Que esta es la vía o a quien tiene que enviárselo para poder llegar a este destino. Que este es el tiempo que él tiene de haber conocido este destino y que esta es mi interfaz local, la mía, por donde yo tengo que enviar el paquete para poder llegar a esta dirección, para poder llegar a este destino. Todo tiene que ver con el destino. Mi interfaz local está conectada a esta dirección IP, a esta distancia para llegar a esta red destino a través del protocolo este que está aquí. La tabla de enrutamiento es como al revés, es del destino hacia el origen. Si tú lo lees de aquí, de atrás para adelante, es como si fuera del origen al destino. ¿Preguntas? Entender la tabla de enrutamiento es prioridad 1A. Obviamente, ¿por qué? Bueno, porque el router al que ustedes se van a enfrentar es así, es por tabla de enrutamiento, porque en la vida real tú no le pones el mouse arriba, como lo hacemos aquí en Packet Tracer, y te salen las informaciones de que tiene tanta interfaz. Ahí no. Y no siempre tú estás diseñado, en teoría, o al menos es lo que yo pienso. No estás diseñado para trabajar solamente localmente, porque si tú trabajas en una multinacional, tú tendrás que trabajar de manera remota. Y esto es lo que tú vas a ver, esto es lo que tú tienes que manejar heavy. Y eso que está ahí te dice la topología, porque ahí te dice quién está conectado, cuánta interfaz tiene, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Preguntas? Es importante entender esto. ¿Por qué? Obviamente, bueno, estos son los detalles que yo estaba informando. Okay. ¿Por qué es importante entender esto? Miren aquí los detalles. Porque es
como tú vas a poder interactuar con los routers reales. Incluso es tan importante que yo se lo entregué a ustedes el primer día como parte de las 10 hojas que le entregué antes de nosotros conocernos. Bien. ¿Preguntas, dudas? Primera parte, primera opción. Esta posición es el protocolo o tipo de enrutamiento. En este caso SPF, pero más que el protocolo que hay ahí, es la primera opción el tipo de enrutamiento, porque podría ser estático, RIP, IGRP u otro. La segunda posición pertenece a la red destino, red con su máscara, que es lo más importante porque hacia allá es que tú vas. Esta opción es la distancia administrativa que está asociada al protocolo o al tipo de enrutamiento. 110 porque OSPF, si es RIP 120, si es EIGRP 90. Esta es la métrica, que es el número que prioriza a una ruta sobre otra. Esta es la vía o a quién yo tengo que enviárselo para poder llegar a este destino. Esta vía es la dirección IP del router que está conectado a mí por mi serial 1. El 0/1/1. Ok, o sea, yo como equipo tengo mi serial 1 conectado al que tiene esta dirección IP, la 10.03.2. Y yo conozco este destino hace 13 minutos con 29 segundos. Porque ese es el tiempo de haber conocido a este destino. Tanto en IPv4 como en IPv6 son los mismos pasos y procesos. Pero aquí con dirección IPv6 es normal, nada diferente. ¿Preguntas? Digo preguntas porque hay muchas de esas y no la voy a explicar cada vez que aparezca una tabla de enrutamiento. Profe, Adelante. el paso 4 ahí, que usted dice que esa es la prioridad No te que le escucho bien. da. Habla más alto, brother. El paso 4 ahí, que dice que es la prioridad que le da A una una ruta ruta sobre sobre otra. otra. Se llama Sí, métrica. esa métrica varía o siempre es 50, porque he visto varias tablas y siempre está 50. Yo sé que quizás sea para el ejemplo, pero me gustaría el comentario de su parte. Siempre es diferente. Ok. Porque eso está basado en el ancho de banda, la latencia, el retardo, etcétera. Muchos cálculos que hace el protocolo. En el caso de OSPF, es un algoritmo llamado Distract. En EIGRP es un algoritmo, se llama Dual, que son los que hacen el cálculo en la tabla de enrutamiento. O sea, esos son los verdaderos verdugos. Eso es como en el CPU, que lo más importante del CPU es el ALU, algo llamado unidad lógica aritmética, que es la parte del procesador que hace los cálculos matemáticos para hacer todo. O sea, que lo importante realmente no es el procesador, sino la unidad lógica aritmética que está en ese procesador. O en el caso de tu cerebro, que quien piensa realmente, el cerebro es la masa. Pero hay una parte que se llama hipotálamo, que es el campo donde se generan los impulsos eléctricos que hace que el cerebro envíe los impulsos eléctricos a la parte que lo necesita, ya sea pie, mano, el movimiento, lo que sea. Pero en sí como tal, hay una unidad que es la que genera los impulsos y se llama hipotálamo. O sea que al final, quien hace esos cálculos de esa métrica, se dice de manera general, es el protocolo de enrutamiento. Bien, ok, eso es cuando ya tú no sabes, no manejas nada, pero a esta altura ya ustedes deben saber que cada protocolo tiene una parte que es la que piensa. En el caso de SPF se llama Distract. SPF. En el caso
de EIGRP se llama dual y en el caso de RIP se llama distrack. Chévere. O sea que no siempre es 50, es por, en el caso de la currícula es porque, bueno, el ejemplo pusieron un número ahí, 50. Ya sabemos cuando una red está directamente conectada en la tabla de enrutamiento. Si fuese estática, te aparecen dos cosas. O es una S, o es una S, o es un asterisco. Aquí dice, bueno, esto es una explicación de la ruta estática, pero como el siguiente capítulo es estático, pues no voy a obviar esa parte. Okay, eso nada más da el ejemplo para decirte que las rutas estáticas se representan con una S en vez de una R ni nada parecido. La tabla del protocolo de enrutamiento, ya eso lo manejamos. Esto es de ruta por defecto. Es estático también, que lo vamos a ver más adelante. En IPv6, toda la estructura de IPv4 y IPv6 es la misma. Lo único que varía, obviamente, son las direcciones, que son más largas, pero al final es lo mismo. Recordemos que los protocolos van teniendo niveles y prioridades y que esos niveles y prioridades van asociados a su distancia administrativa. Okay, que es el número que prioriza a un protocolo sobre otro. IGRP, la distancia administrativa es 90. Es el mejor de todos. Desde la perspectiva de su distancia. OSPF es 110. Ok. RIP es 120, que ya esa parte lo manejamos. Mientras la distancia administrativa está más cercana a 0, es mejor. Y recuerden que las rutas estáticas son distancia administrativa 1. Ahí tiene un protocolo y una ruta estática, nunca va a elegir el protocolo. Y que las rutas que están directamente conectadas, la distancia administrativa es 0. Por lo tanto, obviamente, si la red está directamente conectada, ni usa la estática ni usa el protocolo, porque está directamente conectada. Y aquí, obviamente, tenemos una pequeña tablita con más o menos una parte de los protocolos de enrutamiento. Y su distancia administrativa, obviamente. Aquí hay características entre el tipo de enrutamiento estático y dinámico, que obviamente nos enfatiza que el enrutamiento, digamos que dinámico, es independiente. El estático tiene tú como administrador que configurarlo. El dinámico es más escalable porque el estático, cada vez que hay un cambio, eres tú que tienes que hacerlo, etcétera. Eso, o sea que al final son comparaciones que hacen entre un tipo de enrutamiento, porque estático no es un protocolo, pero es un tipo de enrutamiento, versus el enrutamiento dinámico, que obviamente son comparaciones que están ahí y eso no es necesario explicarlo, no porque no sea importante, sino porque al final dice comparación, uno más seguro, y ahí tú lo lees y ya, simple. Eso no tiene un nivel de complejidad alto. Esto no es importante, la evolución de los protocolos de enrutamiento, pero en caso de que a alguno le interese, ahí están las fechas de cuándo fueron, digamos que lanzados los enrutamientos. Entre el 90 y el 2000, obviamente es que están la mayoría de avances de la parte de enrutamiento. ¿Qué más podríamos decir que es importante? Bueno, vamos a ver aquí esta tablita bien, digamos, bien interesante.
Recuerden que cada uno de los protocolos actualiza su tabla. La tabla de enrutamiento. RIP actualiza la tabla de enrutamiento cada 30 segundos. Pero EIGRP y OSPF actualizan la tabla solo cuando hay un cambio. Ok. Y ese envío de actualización es a lo que se le llaman routing update o actualización de tabla de enrutamiento. Aquí te dice cómo cada uno de los protocolos de enrutamiento toma decisiones. En el caso de RIP, tiene una métrica de saltos y un máximo de 15 saltos. ¿Ok? Si ya el salto 16 es inalcanzable. En el caso de OSPF, su métrica es costo y el costo es un número asociado al ancho de banda. O sea que mientras mayor ancho de banda, menor es el costo. O menor es el número que él toma para poder representar a esa ruta. Pero solo actualiza la tabla de enrutamiento cuando hay un cambio. E igual lo hace OSPF. Por ejemplo, para PC1 llegar a PC2, si es a través de RIP, ¿a quién le envía la información R1? Una pregunta abierta para todos. R3. Correcto. ¿Por qué no se le envía R2? Porque RIP busca la ruta más corta, no la ruta que tenga mayor ancho de banda. Eso es correcto. Pero si es EIGRP u OSPF, ¿cuál decisión toman? ¿De R1 a dónde? La que tenga mayor ancho de banda, R2, y de R2 a R3. Correcto, porque aunque tiene más alto, pero es 10 veces más rápido, porque es un gigabit, es 10 veces más rápido que la ruta de R1 a R3. Porque ellos toman como referencia el ancho de banda. Y dice, bueno, si hay más ancho de banda, entonces es más rápido. Si es más rápido, llego primero. Doy más alto, pero llego primero. Ok. Perfecto. Vamos a darle a play ahí para que veamos esta animación. Eso es por salto, si es RIP. Y esto es si es otro de los protocolos. Chévere. Entonces, hay algo llamado low balance o balanceo de carga que los routers dice, oh, para yo llegar de PC1 a PC2, si me voy por aquí doy 2 saltos, si me voy por aquí doy 2 saltos. Si me voy por aquí tengo ese ancho de banda, pero si me voy por allá también. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es un balanceo de carga. Yo voy a enviar una parte por un sitio y otra parte por otro para que como van a ir de manera paralela, voy a llegar mucho más rápido. Pero me da lo mismo, no hago nada enviándolo todo por un solo sitio porque tiene el mismo ancho de banda que esta vía. Entonces, pues vámonos simultáneamente por uno y también por el otro. Ok. Perfecto. En general, informaciones de enrutamiento, tanto estático como dinámico, de eso es que se trata. Tabla de enrutamiento, cómo trabajan los protocolos, distancias administrativas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Que son, como dije, conceptos generales. Claro, de esos conceptos generales, pues nos salió esas
tarea o asignaciones, que es la de realizar la topología, tanto en el protocolo de enrutamiento RIP, en Dual Stack, como la segunda tarea que la voy ahora a explicar. Perdón, ya envié la tarea, pero la van a entender mejor ahora cuando yo pues explique la parte, el capítulo de ruta estática, que es el capítulo 15.